Diga conmigo, la obra de amor más gloriosa. Y vamos a leer un pasaje bíblico que vamos a tener como base, que es Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 6. Filipenses 1:6. Y de ahí vamos a ir desarrollando lo que quiero comunicarle. Cuando estén en Filipenses 1:6, me dicen amén. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo voy a leer de nuevo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta obra que habla el apóstol Pablo, que se comenzó en cada uno de nosotros, empieza con la entrega total de nuestro Señor Jesucristo. Y esta entrega no solo abarca su muerte en la cruz, la cual marcó nuestro destino eterno, sino que lo antecede en hecho trascendente. Fíjense que cuando empiezo a hablar de que esa obra comienza con el sacrificio de Cristo en la cruz, es que se materializó de ahí en adelante. Porque en el corazón de Dios estaba desde el principio de los tiempos. Y estaba en el corazón de Dios, estaba profetizado, pero ahí se materializa esa obra en nosotros cuando Cristo entrega su vida por cada uno de nosotros. Pero que a esto le anteceden cosas poderosas que no podemos dejar pasar por alto. Y es que antes de esto, nosotros vemos que el apóstol Pablo expresa en Filipenses, en su capítulo 5, versículo 2, y nos dice que nosotros debemos de sentir este amor que tuvo Cristo Jesús, que se despojó de toda su gloria, se despojó el ser Dios, y no escatimó ser Dios, sino que se entregó por cada uno de nosotros. Vamos a leerlo. Filipenses 2:5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No era una decisión cualquiera el despojarse de su gloria para bajarse a la estatura de los hombres y caminar entre nosotros como uno de nosotros. No es algo tan sencillo, pero Cristo, por amor a cada uno de nosotros, eso fue lo que hizo. Se despojó de su gloria. No escatimó esfuerzo ninguno con tal de que nosotros pudiéramos salir de la situación en que nos encontrábamos. No correspondía la muerte, no valíamos nada ya, no teníamos con qué pagar lo que debíamos, no podíamos satisfacer las demandas del Señor. Dice que todos nos descarriamos y que íbamos como oveja al matadero. Entonces, ¿qué más hizo? En Efesios, en el capítulo 5, versículo 2, no tan solo de que el Padre entregó a su Hijo, sino que Efesios dice que Él se entregó como ofrenda al Padre.
y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Además de que el Padre estaba dispuesto a entregar a su único Hijo por cada uno de nosotros, el Hijo estuvo en la disposición de entregar su vida en ofrenda al Padre por cada uno de nosotros. Entonces, estas son cosas que nosotros la hemos escuchado mucho, la hemos leído mucho, pero no se nos puede olvidar. Debe de estar día a día en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros somos producto de una obra maravillosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Somos producto de un sacrificio que costó mucho, y que esta salvación que hoy se nos ofrece gratuitamente no fue gratis. Alguien tuvo que pagar un precio, y un precio muy alto. Amén. En Lucas, en el capítulo 4, versículos del 18 en adelante, ya después que Jesús está en medio nuestro, trabajó a favor de cada una de las personas que estaba a su alrededor. Y ahí en ese pasaje bíblico, donde Él está en el templo y habla acerca de una profecía que se había hecho acerca de Él, y dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, si vemos desde el principio la disposición que tuvo Jesucristo por cada uno de nosotros de llegar a ese acuerdo con el Padre y decir, estamos dispuestos a hacer esta obra gloriosa por la humanidad. Y todo esto por el amor con que nos ha amado el Señor. No lo ganamos, no teníamos mérito para que el Señor hiciera algo por nosotros, sino que por su pura gracia y por su puro amor sobre cada uno de nosotros sucedieron cada una de estas cosas. Entonces todo esto antecede el sacrificio de Cristo en la cruz. Anduvo en medio de nosotros y vimos la gloria del unigénito, el unigénito del Padre. Así lo expresan algunos de los apóstoles en sus cartas. Ahora bien, vamos al punto. En Juan 19:30, ahí empieza esta obra maravillosa que menciona el apóstol Pablo, de que esa obra que se comenzó, Él la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Juan 19:30, ¿están ahí? Dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Toda la obra de redención quedó completada en este punto. Esta palabra, consumado es una palabra que se utilizaba en aquel tiempo como recibo de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. En ese momento se cerraba toda deuda que teníamos nosotros, y Jesucristo la pagó por cada uno de nosotros. Esa deuda que no podíamos pagar, Jesucristo la pagó por cada uno de nosotros.
Y cuando nosotros vemos esto, nuestro corazón debe de saltar de gozo, de alegría, de emoción, porque sabemos que por el sacrificio de Jesucristo hoy somos libres de la maldición, de la muerte, de la ley y del pecado. Pero todo eso fue por el amor de Cristo sobre cada una de nuestras vidas. Dice que Él fue a la cruz, menospreciando lo propio, y dice que fue porque puso el gozo delante de Él. Sufrió la cruz simplemente porque no amaba a usted y a mí. Entonces empieza esta obra maravillosa que menciona el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, en este punto empieza esa obra gloriosa. Lo segundo que dice Filipenses es que el Señor va a perfeccionar esa obra que comenzó en cada uno de nosotros. Ya se pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Ahora, después que somos adquiridos por el Señor, que vinimos con muchas imperfecciones, entonces empieza el Señor a perfeccionarnos, que es el segundo punto que quiero tratar. Esto de perfeccionamiento se refiere a restaurar algo a su condición original, o a que sea hecho acto o completo. Este acto se refiere a llevar al cristiano a la obediencia, y el elemento clave para este proceso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien nos va diciendo quién es el Señor. La palabra de Dios es quien nos va diciendo cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es quien nos va direccionando, nos va guiando hacia el propósito eterno de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros estar en la palabra, leer la palabra, vivir la palabra, caminar en la palabra, porque la palabra es quien nos da testimonio acerca de Jesucristo. Y Jesucristo se lo dijo a los fariseos y a los saduceos. Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras porque para ustedes creen que en ellas tienen vida eterna y ellas solamente dan testimonio de mí. ¿Por qué mucha gente lee la palabra de Dios? No tan solo los cristianos. Personas leen la palabra de Dios como un libro que es completo, donde la Biblia te habla de muchísimos temas interesantes, pero no son transformados porque no ha llegado Cristo a su corazón, o porque ellos no le han dado la oportunidad de que Cristo reine en su vida. Entonces, cuando Cristo reina en nuestras vidas y nosotros nos exponemos a la palabra, entonces nosotros podemos ver cuál es el propósito de Él sobre nuestras vidas, hacia dónde nos está dirigiendo, hacia dónde nos está guiando y cuál es el propósito de Él para con cada una de nuestras vidas. Entonces, este perfeccionamiento lo hace Jesucristo en nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, nos dice cómo es que el Señor hace este perfeccionamiento. Un pasaje bien conocido. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. El Señor ha regalado dones a la iglesia para que a través de los dones el Señor perfeccionara a los santos.
Y qué bueno que los dones que el Señor dio a la iglesia son dispersos y que no se lo dio a una sola persona, sino que a cada quien le dio conforme al nivel de fe que había recibido. Y eso es lo glorioso de nosotros estar reunidos en la casa de Dios. Y eso es lo glorioso de ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y eso es lo maravilloso de ser parte de una casa de fe. Porque es que yo lo necesito a usted para ser edificado con lo que Dios ha depositado en su vida. Yo necesito algo que Dios ha puesto en su vida, que Dios, por su gracia, no ha depositado en mí. Y así mismo lo describe el apóstol Pablo cuando habla acerca de los dones espirituales y dice que son como el cuerpo. Que un miembro no le puede decir al otro miembro, no te necesito, sino que mutuamente se van ayudando y se van edificando. Y esa es la forma que tiene el Señor para perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. De que nosotros seamos edificados como casa del Señor. Él es quien nos perfecciona, ya que en su condición de hombre fue perfeccionado. Otra cosa gloriosa que nosotros podemos ver en la palabra, que Jesucristo nunca te va a decir que haga algo que Él no hizo primero. Dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Y que a nosotros no va a llegar una prueba que sea sobrehumana. O sea, que nosotros no podamos soportar. O sea, que si llega cualquier situación a nuestra vida y Dios la ha permitido de que llegue, porque Dios primero midió la capacidad que tú tienes y primero dijo, Él puede con eso. Y eso permite de que nosotros podamos ser fortalecidos en el Señor. Yo no voy al gimnasio, pero el que va al gimnasio sabe que si siempre le da la pesa con el mismo peso, no van a avanzar sus músculos. Si usted empieza con una barra de 30 libras y usted se pasa el año con 30 libras, se le van a pasmar los músculos. De eso sabrá Juan Carlos, ¿verdad? Y otros quizá que vayan al gimnasio. Sino que el que va y quiere ver los resultados, cuando ya entiende que con ese peso va muy suave, le dice, pónmele otros discos para que el músculo coja fuerza. Así mismo son las situaciones que nosotros enfrentamos. Y a veces en ese proceso de perfeccionamiento del Señor a nuestras vidas, a veces nosotros pensamos que solamente son tribulaciones y cosas difíciles. Y yo creo que una de las cosas que llega a la vida del creyente más difícil de lidiar es con su propio yo y con su propia personalidad. Con su propio ego, con cosas que el Señor entiende que no nos deja avanzar. Y esas son las cosas más difíciles para el creyente. Porque quizás hay situaciones fuera, externas, que llegan a nosotros que posiblemente, aunque nos den cierta brega y cierta lucha, quizás tenemos la destreza más rápido para hacerlo. Pero cuando se trata de sacar algo que está dentro de nosotros, que nos gusta, pero que no le gusta al Señor, ahí sí es difícil. Pero Dios tiene que hacerlo. Y a veces nosotros nos revolcamos como los niños malcriados y no queremos que llegue esa situación, pero el Señor quiere y tiene que hacerlo porque Él está perfeccionando. El oro, cuando lo sacan de la mina, sale ligado con mucha tierra, arcilla y todo eso. Y el proceso para separar toda esa impureza del oro, hay que pasarlo por un proceso muy minucioso
y pasarlo por una caldera que usted ve que parece una lava como de un volcán, y usted ve que de esa manera es que se puede separar el oro de la demás impureza. Y muchas veces pasa eso con nuestras vidas, y el Señor tiene que hacerlo para sacar eso que es de Él, separarlo de lo que no es de Él. Amén. Pero es necesario que ocurra esto en cada una de nuestras vidas, y nos conviene a nosotros. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10 dice: y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando anduvo en medio de nosotros como hombre, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, diga conmigo, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Con qué estaba luchando Jesucristo? ¿Con algún pecado? No, porque era perfecto. Dice que no pecó, pero estaba luchando con su naturaleza humana. No quería padecer, porque sabía que a lo que se iba a enfrentar iba a ser doloroso. Y en reiteradas ocasiones, quizás yo mismo lo he dicho, que el hombre no fue creado para padecimientos, para sufrir, sino para que viviera bajo el cuidado de Dios, bajo la sombrilla de Dios. Y en ese momento, aunque Jesucristo sabía a lo que había venido, llegó un momento crucial donde se tuvo que enfrentar a esa naturaleza humana. Y fue 3 veces y se presentó delante del Padre y le dijo: si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Por eso Hebreo dice que fue oído a causa de su temor reverente. Él no fue, le dijo: bueno, yo me voy a echar para atrás porque tú sabes que esta gente no merecen esto. No. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y después de haber orado 3 veces dijo: no hay marcha atrás, hacia adelante que vamos. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Llegan situaciones que muchas veces nosotros no entendemos. Oramos a Dios, Dios sabe lo que estás haciendo y se queda tranquilo. No es que Él no nos escucha, Él nos escucha, pero sabe cuál es el plan y el propósito que tiene marcado para cada uno de nosotros, y sabe que si nos saca ahora del horno, vamos a salir con impureza. Y Dios quiere que cuando nosotros salgamos del horno podamos resplandecer conforme al propósito que Él tenía para cada uno de nosotros. Jesús suplicó con gran clamor, con lágrimas, pero había un propósito que cumplir. Y cumplió el propósito y se entregó por cada uno de nosotros. Y aunque era hijo, padeció y aprendió obediencia aún en su condición de hombre. Entonces, el propósito de Dios para con nuestras vidas es mucho mejor que el que nosotros pensamos y analizamos. Porque nosotros en nuestra condición vamos creando cosas
pero posiblemente está muy lejos del diseño que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y muchas veces cuando pasamos por esa situación, que ya estamos del otro lado, dijo, fue necesario que yo pasara por eso. Y más adelante nosotros decimos, gracias a Dios, porque de eso aprendí. Gracias a Dios, porque eso me hizo que mi vida fuera fortalecida. Que mi vida fuera diferente. Ahora veo la vida desde otro punto de vista. Ahora veo la cosa diferente. Ahora entiendo cuál es el propósito tuyo sobre mi vida. Amén. Para nosotros ser perfeccionados debemos ser procesados y pasados por diversas pruebas. El que ha trabajado en producción sabe que lo que se presenta en la tienda no es lo mismo que se presenta en la producción. Si usted va a una zona franca y ve cómo se hace un pantalón una camisa, un pantalón, los que trabajan en zona franca, hay uno que hace esto, hay otro que hace, hay una parte que tiene aquí el zipper que se llama una J que está debajo, lo hace una sola persona y echa el día haciendo solamente esa operación. Y usted ve montones de tela que usted dice, wow, ¿y cómo es que se hace una camisa? Pero vamos a la tienda y ven, wow, qué linda camisa o qué lindo pantalón. Pero cuando están en la producción son pedazos de telas que hay por doquier. Pero todo el mundo quiere el producto final. Y qué bonito y qué lindo. Todo el mundo quiere el producto final. Las joyas, cuando se presentan en la joyería, lindísima. Pero vaya donde la procesan, que es soldando y haciendo cosas. Y el ambiente donde están no es tan lindo como se presentan en las galerías. Entonces el proceso es necesario para nosotros llegar a hacer ese producto final que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Pero si nosotros no pasamos primero por ese proceso de perfeccionamiento, entonces no podemos llegar a hacer ese producto que el Señor quiere presentar. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 6. Del 3 al 6, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Es necesario nosotros ser procesados para llegar a ser lo que Dios ya de antemano marcó en cada uno de nosotros. Para nosotros llegar a ser esa prenda preciosa que Dios quiere presentar sin impureza, con toda terminación, con toda perfección, necesariamente tenemos que pasar por diversas pruebas. Y esas pruebas van a perfeccionarnos, esas pruebas van a fortalecernos, esas pruebas nos van a hacer mejor cada día, porque a medida de que yo me voy fortaleciendo, cada peldaño que voy caminando, entonces me van fortaleciendo y nosotros vamos viendo quién es el Señor en cada una de nuestras vidas. Porque no es lo mismo decir que Dios ha hecho en alguien que Dios hizo en mí.
Cuando nosotros empezamos a experimentar la gloria de Dios en medio de cualquier situación que se nos presenta a nosotros, entonces la fe de nosotros va a aumentar, nosotros vamos a estar fortalecidos y nosotros vamos a poder decirle a la gente en realidad quién es Cristo, porque Cristo se ha manifestado en cada una de nuestras vidas. Amén. Ser fortalecido es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Entonces hemos visto que Dios comenzó su obra pagando un alto precio por nosotros en la cruz, y que lo segundo es que nos va perfeccionando esa obra que comenzó en cada uno de nosotros, y lo tercero es la presentación de esta obra gloriosa del Señor. Judas, el libro de Judas en el versículo 24, digo versículo, nada más tiene un solo capítulo, versículo 24, oiga lo que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. El propósito del Señor es que comenzó una obra en nosotros, la va a perfeccionar, la está perfeccionando para posteriormente presentarla con poder y con gloria en el día de Jesucristo. Y aquí dice Judas: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Seremos presentados sin mancha delante de Él, y eso es por eso es tan importante ser procesado. El cristiano posee la justicia imputada de Cristo mediante la justificación por la fe, y ha sido hecho digno de la vida eterna. Y es que cuando termine ese proceso que el cual estamos nosotros pasando en este plano natural, entonces cuando termine esto, entonces estemos listos para ser presentados delante del Dios Todopoderoso, limpio, sin imperfecciones, delante del Señor. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, ya estoy para concluir, ¿cómo lo expresa el apóstol Pablo? En el capítulo 4, versículo 14, dice: y sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El apóstol Pablo está diciendo: póngale atención a lo que se va produciendo dentro de ustedes, porque este hombre exterior se va desgastando. No importa qué ocurra con nuestra carne, con nuestro cuerpo, siempre y cuando estemos seguros que lo que se va creando dentro de nosotros, sea con poder, sea con gloria, entonces nosotros vamos a estar más que fortalecidos, porque lo que importa no es esto que perece, sino lo que se va produciendo dentro de cada uno de nosotros, que es glorioso en Cristo Jesús.
entonces eso de día en día se va fortaleciendo. Se tiene que ir fortaleciendo ese hombre que va surgiendo dentro de nosotros según Jesucristo, porque ese es el que se ha de presentar delante del Dios Todopoderoso. Entonces es la obra terminada, perfeccionada, no con un cuerpo corruptible, sino con uno incorruptible, listo para recibir la herencia que está preparada para cada uno de nosotros. Amén. Y ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 1, el 1 y el 2 voy a leer. Dice el 1: ojalá me toleraréis, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura delante del Señor. Ustedes saben que cuando el apóstol Pablo hace esta expresión en el capítulo 1 a los Corintios, es como si sintiera frustración porque no entendían lo que el apóstol Pablo le estaba externando a cada uno de ellos. Y le decía: ojalá ustedes toleraran un poco mi locura, pero la razón por la cual yo hago todo por ustedes es porque yo quiero presentarla, la iglesia, delante de Jesucristo como una virgen pura, limpia. Y por eso yo lucho para que ustedes no se contaminen con otros mensajes que están recibiendo que no están conformes al diseño de Dios. Y eso sufría porque el ministro de Dios, que entiende el propósito de Dios sobre la iglesia, sufre mucho cuando ve que la iglesia se va desviando por caminos que no son el camino del Señor, que están desviándose por una dirección que no es la dirección que el Señor ha marcado. Entonces eso era lo que sentía el apóstol Pablo, y le decían: ojalá me tolerasen un poco y ustedes puedan entender que lo que yo tengo dentro es lo que yo quiero impregnar en cada uno de ustedes, y usted entienda cuál es el propósito de Dios para cada uno de ustedes. Es que sean perfeccionados para presentarlo como puro y sin mancha delante del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y ese era el propósito del Señor. Y asimismo se lo expresa en Efesios, cuando hace la analogía de que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Se entregó por ella, la limpió, dio su vida por ella para presentarla limpia y sin mancha. Entonces el propósito de Dios sobre cada una de nuestras vidas fue pagar el precio que no podíamos pagar por nosotros. O sea, fuimos pueblo adquirido por Él, nos perfeccionó y nos presentó delante de Él. Porque aunque estemos en este plano, Dios no está viendo en este plano, ya Él nos está viendo terminado y presentado delante del Dios Todopoderoso. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cada día debemos nosotros de recordar que somos producto de una obra de amor gloriosa.